dominio cultural celta cubría la mayor parte de Europa central y del este. Eran los tiempos previos a la era cristiana. Se hablaban diversos dialectos celtas. El dialecto que se difundió en lo que es hoy Gran Bretaña recibe el nombre de britónico o británico. De allí proviene el término de Britania y la denominación de britanos para los hablantes celtas de la isla. Los años pasan, el poder celta declina y la futura Inglaterra es dominada por los romanos. La ocupación se centra en lo administrativo y comercial y mantiene escasa presencia de personal en la isla. En esta sociedad bajo mando romano, el latín era utilizado para el trato con las altas esferas y la clase dirigente, pero los celtas continuaban usando su propia lengua para las relaciones cotidianas y familiares. Así, ni el latín, ni la cultura, ni las costumbres romanas se implantaron, como sí lo han hecho en la Galia o en Hispania. Años después, a mediados del siglo V, se produce un hecho con significativas consecuencias históricas. Las primeras tribus germánicas llegan a la isla. Son estas tribus quienes llegarían a constituir los primeros ingleses como grupo étnico y lingüístico. Las primeras tribus que podríamos decir que invaden Inglaterra son los anglos, los jutos y los sajones, que vienen de la parte norte de Europa, concretamente de Francia y de Alemania y de la zona de Dinamarca, y llegan en sucesivas oleadas presionados por otros pueblos que vienen huyendo de los hunos que han salido de las estepas y se están adentrando cada vez más en el continente europeo. Los fundadores de la nación inglesa fueron los invasores germánicos de Gran Bretaña. Ellos implantaron sus dialectos tribales. De ellos y de su cultura surgen las variedades del inglés que hoy se habla en el mundo. Comparados con los romanos, con los pueblos que ya han sufrido una romanización, en principio se les considera bastante primitivos, no han sido convertidos al cristianismo, tienen todavía sus propios dioses, tienen sus propias leyes muy influidas por el hecho de ser tribus, son legislaciones, digamos, muy simples, que dan mucha importancia al grupo por encima del individuo, y muy basadas también en el tipo de vida que hacen estas tribus, que muchas veces es más bien ganadera que agrícola. Entonces, este conjunto de pueblos se va a instalar en Inglaterra, sobre todo en el sur y en la zona oriental. Cuando se alude al inglés antiguo o anglosajón, se hace referencia a la lengua germánica que se habló en Inglaterra desde el siglo V, en el que se instalan las tribus anglosajonas en la isla hasta el siglo XI. El inglés antiguo o anglosajón o el inglés antes de la conquista normanda, porque hay muchos nombres para definirlo, es una lengua de una enorme belleza, una enorme belleza. ¿Por qué es de una enorme belleza? Por la transparencia. ¿Qué quiero decir con la transparencia? Pues eran unos pueblos bárbaros cuando aprenden a escribir, pero tienen que empezar a expresar ideas abstractas en el momento que se cristianizan, no ideas solamente de la religión, sino de la cultura que trajeron los misioneros. Entonces hay necesidad de crear nuevos términos y sobre todo en una cultura, digamos, refinada, nombres abstractos. La influencia de los cristianos es decisiva para los dialectos de las tribus germánicas. Estos dialectos se ven obligados a reaccionar, a responder a nuevos desafíos lingüísticos, a nuevos conceptos hasta ese momento desconocidos. Surge el maravilloso momento en el que estos pueblos deben crear palabras que definan lo que hasta ese momento para ellos no existía. ¿Cómo se crean? Entonces, he de decir una cosa, que es un caso donde las matemáticas no funcionan, donde 1 más 1 no es 2, sino 1 más 1 da 1. ¿Qué quiero decir con esto? Se coge un término existente con otro término existente y entonces se da otro nuevo concepto, con lo cual 1 más 1 no es 2, sino 1 más 1 es 1. Un ejemplo, cuando tienen que expresar, por ejemplo, la idea de astronomía. Hoy día el inglés actual pues, tiene una palabra que deriva de las lenguas clásicas, astronomy, que se parece pues, a la española y en muchas lenguas romances. Y sin embargo, la palabra inglesa dice Tunglecraft. ¿Y qué significa eso? Tungle es la palabra para estrella y craft, pues ocupación y demás. Las dos juntas, la ocupación de las estrellas, por tanto, astronomía.
Este proceso creativo ha sido muy beneficioso para el inglés antiguo. Las palabras adquieren un significado profundo y transparente. Es de una gran belleza porque se ven los matices de la lengua, las posibilidades. Entonces hay como una libertad, porque no debemos de olvidar que cualquier lengua escrita constriñe, la lengua escrita no refleja lo que es la lengua, todos los matices de una lengua hablada. ¿Por qué? Porque son unas convenciones fortísimas, entonces no vemos. La Universidad Nacional de Educación a Distancia ha editado una obra de capital importancia que aborda el tema del inglés antiguo como base de la filología inglesa. Esta obra ofrece al lector la evolución histórica de la lengua inglesa. Quizás por el hecho de pertenecer y ser miembro del Departamento de Filologías Extranjeras y Soslingüísticas de esta universidad, me corresponde el grato honor de agradecer públicamente el importante esfuerzo editorial que ha realizado el Vicerrectorado de Metodología, Medios y Tecnología para dar a la luz esta obra que alguien cariñosamente ha designado como obra ciclópea, en el sentido de que es una obra que realmente abarca un periodo importantísimo de la cultura, de la lengua y de un mundo recóndito que realmente nos lleva a los entresijos de lo que ha sido la fuente de una lengua que ha tenido una divulgación extraordinaria en el mundo. Esta obra, cuya autoría corresponde a los profesores Juan de la Cruz, Pedro Jesús Marcos y Ángel Cañete, es una introducción de carácter general a la historia, la cultura, la política, la sociedad, la lengua y la literatura inglesa del periodo que se desarrolla desde el siglo V al siglo XIV. Además incluye una edición bilingüe de los grandes poemas ingleses de los siglos XIII y XIV y un cuaderno de ejercicios. La estatua de Venus, hermosa de contemplar, en el vasto mar toda desnuda flotaba, cubierta hasta la cintura por olas verdes brillantes como si fueran cristal. Cítara en su mano diestra, y en su frente, muy apacible, una corona de rosas, purísimas y fragantes, con revoloteo de palomas adorándole el cabello. Ante ella, su hijo Cupido, ciego, en ambos hombros alado, y sin vista como es visto, llevando un arco y unos dardos, puntiagudos y con brillo. El primer aspecto y más principal que llama la atención del lector, ya desde el primer contacto visual que establece con esta obra, es la inmensidad de sus proporciones. En sus casi 1300 páginas se reúne prácticamente todo el saber acumulado en torno a la historia de la lengua inglesa en sus periodos antiguo y medio, en sus variadísimos aspectos filológicos, estilísticos, morfológicos, fonéticos, pero también políticos, sociales y culturales. La estructura de los dos volúmenes centrales que componen esta obra es gemela, prácticamente idéntica, a pesar de que los títulos pudieran apuntar en direcciones distintas. Ambos volúmenes constan de una parte teórica y de una parte práctica. La parte teórica, a su vez, se abre en los dos casos, en los dos volúmenes, con una historia externa del periodo correspondiente. Esta historia externa sirve de marco contextual para el desarrollo lingüístico que ha de venir a continuación. En el siglo VI, estas tribus anglosajonas reciben la influencia evangelizadora de los pueblos celtas que vienen desde lo que hoy es Irlanda. Estas evangelizaciones tienen características muy especiales. Se producen misiones desde Irlanda y desde la zona norte de Inglaterra hacia el sur, que van a fundar unos monasterios que no siempre son como los monasterios que entendemos hoy en día. Hay monasterios de hombres y luego también hay monasterios dúplices. Estos monasterios son a la vez de hombres y mujeres, aunque viven en zonas separadas, pero digamos que conviven y los hombres tienen a su cargo las necesidades espirituales, las misas, las confesiones de estas monjas que residen junto a ellos. El papel de las religiosas aquí es muy importante también, porque llegan incluso a presidir concilios, una cosa bastante insospechada si nos atenemos a la definición de la mujer en la Edad Media.
Es, por lo tanto, una época de esplendor. Se producen maravillosos manuscritos con miniaturas, grandes decoraciones, y estos manuscritos van a viajar también al continente. Y en la zona de Sajonia, en la zona alemana, van a fundar otros monasterios, estos monjes, donde también se va a llevar a cabo una importante producción de manuscritos. Todos estos manuscritos van a generar un movimiento de ideas, siempre en latín, pero que va a enriquecer muchísimo los contactos entre las Islas Británicas y la zona francesa y alemana. Algunos fragmentos de manuscritos se encuentran reproducidos en la obra editada por la UNED. En el monasterio de esta abadesa había un hermano singularmente distinguido y honrado por la gracia divina, pues solía componer muy apropiadas canciones que indujeran a la religión y a la piedad, de tal manera que todo lo que aprendía de los libros sagrados a través de sus maestros, al momento lo tornaba en bella dicción poética, con suma dulzura y fervor, expresándolo correctamente en la lengua inglesa. Están algo por lo que yo siento una debilidad muy grande, que son las reproducciones facsimilares de los manuscritos. Verdaderamente, y esto lo digo pues para el público joven, un subidón de adrenalina realmente se produce con el contacto de los manuscritos, y yo lo puedo decir porque soy una enamorada. El descifrar, el meterte en estas letras, en estos trazos, el ver lo que quiere decir ese escriba, el ponerte en contacto de repente, da ese salto de siglos mediante un manuscrito, el tocarlo, el olerlo, es algo verdaderamente de subidón de adrenalina. De los diversos reinos anglosajones instalados en Inglaterra, en el siglo VIII destaca sobre los demás el de Mercia, ya que el inglés antiguo de Mercia es considerado hoy como la base dialectal del estándar del inglés moderno. Posteriormente, en el siglo IX, será el reino de Wessex, la patria del gran rey Alfredo, situada al sur de la isla, el que llegue a destacar. Será el dialecto de este reino el vehículo de una de las más antiguas muestras de literatura europea moderna. La patria del rey Alfredo representa el verdadero arranque de la unidad política de Inglaterra y el primer intento de unidad lingüística a nivel nacional. A partir del siglo VII se empiezan a asentar lo que podríamos llamar los reinos de Inglaterra. Primero tiene una preponderancia el reino de Mercia y luego es Northumbria, que está dominado por los anglosajones, la que impone, digamos, el yugo militar sobre los demás reinos y a su vez un yugo cultural, claro. Los anglosajones van a dominar durante mucho tiempo la cultura de Gran Bretaña hasta que hacen su irrupción los normandos en el 1066, que conquistan no solamente Inglaterra, también un poquito más tarde van a conquistar la isla de Sicilia y se va a establecer una especie de imperio de cultura normanda que va a dar el francés como lengua principal y va a imponer una serie de costumbres de tipo feudal sobre los antiguos señores guerreros que ocupaban la zona de las Islas Británicas. Cuando Guillermo de Normandía asume el poder, comienza a desarrollarse la normandización de Inglaterra. Es el siglo XI. Esto tendrá un considerable impacto en el desarrollo institucional y cultural para la nación inglesa. Se instaura el francés como lengua de la clase noble y de la judicatura y pasa a ser la lengua cortesana por excelencia. El latín será la lengua para los documentos reales y de máxima importancia. El inglés queda relegado al uso familiar y germinan variedades dialectales en todo el territorio. Esto crea una separación muy importante entre la nobleza y el resto de los grupos sociales. Con inglés medio queremos decir siempre el inglés después de la conquista normanda, es el inglés ya con influencia de términos franceses. No a lo mejor sintáctica, pero sí influencia léxica. Entonces, a mí es que entiendo que soy un poco anarca y por eso me gusta esta época. ¿Por qué? Porque existe una enorme variedad de textos de todas las zonas dialectales. Entonces, yo cuando mis estudiantes lo ven, lo escrito, y dicen, pero ¿son ingleses distintos? Digo, no, no son ingleses distintos. Y el del norte se entendía con el del sur, y el del este se entendía con el oeste. ¿Por qué? Porque es el retrato, la fotografía de la lengua lo que varía. Los dialectos germánicos instalados en tierras británicas a lo largo de su proceso histórico han recibido variadas influencias.
Hemos mencionado las influencias celtas, cristianas y francesas, pero no se debe olvidar el contacto con las lenguas vikingas que han invadido a los pueblos anglosajones en repetidas oportunidades a lo largo de la historia. Este complejo y rico desarrollo histórico de las lenguas anglosajonas ha debido ser un importante desafío a la hora de organizar los contenidos de una obra como Inglés Antiguo, base de la filología inglesa. Esta obra se caracteriza por un saludable eclecticismo metodológico. Los autores nunca vacilan en servirse de cuantas herramientas metodológicas pueda ofrecerles las numerosas tradiciones lingüísticas que se encuentran a su disposición. Son básicamente historicistas cuando estiman que la historia externa de un idioma puede contribuir a un mejor conocimiento de la manera en que funciona desde un punto de vista teórico y práctico. Son estructuralistas cuando atienden a la forma en que el sistema se ajusta internamente o cuando quieren diseñar ejercicios prácticos para su aprendizaje. Y finalmente no vacilan en ser generativistas cuando creen que especialmente algunos hechos fonológicos pueden explicarse mejor atendiendo a los principios teóricos de esta escuela lingüística. Y todo este eclecticismo metodológico está puesto al servicio de la descripción científica de la lengua y de su enseñanza. La obra editada por la UNED también se adentra en el denominado inglés medio, proceso evolutivo de esta lengua que se presenta desde finales del siglo XI hasta el siglo XIV. A diferencia de lo ocurrido con el inglés antiguo, en el inglés medio son diversos los dialectos que generan una rica tradición a través de la escritura. Ya en el siglo XII, el sacerdote Layamon desarrolla una versión inglesa del roman anglo-normando de Weiss llamado Brut y tiene la trascendencia de ser la primera vez que se lee en inglés la historia del rey Arturo y de otros personajes como Lear y Cymbeline, que luego volverán a surgir de la pluma de William Shakespeare en el siglo XVI. La obra de los profesores de la Cruz, Marcos y Cañete aborda el análisis de los materiales lingüísticos de este período al tiempo que desarrolla una propuesta pedagógica. Existe un libro de ejercicios prácticos encuadernado independientemente del volumen dedicado a los estudios del inglés anglosajón, del inglés antiguo. La organización de estos ejercicios y el nombre de drills que les dan sus autores no deja de sorprendernos, porque estas técnicas de raigambre netamente estructuralista rara vez se aplican al aprendizaje de lenguas dotadas exclusivamente de valor filológico. Y resulta, por tanto, que es una novedad muy digna de mención. En el período del inglés medio, la relación entre la Iglesia y el rey se resiente. El enfrentamiento alcanza su pico de mayor tensión en el año 1170, con el asesinato del arzobispo y canciller Becket en las gradas del altar de Canterbury. Se produce el archifamosísimo asesinato de Becket en la catedral de Canterbury. Este hecho y este enfrentamiento no solo debilita extraordinariamente el poder de la monarquía, sobre todo cara afuera, porque en el momento en que un rey es excomulgado por un acto como este, que es la matanza de la cabeza de la Iglesia en el país, en el momento en que el rey es excomulgado, como digo, se cortan todos los lazos de los súbditos con él. Y eso supone para el rey una cuestión importantísima. De ahí que Enrique II inmediatamente recule y vaya a la catedral de Canterbury a flagelarse para pedir perdón por la muerte de este hombre. Mientras la lengua inglesa continúa su acelerada evolución, el desarrollo institucional del Estado es una de las novedades de la época. El rey, poco a poco, ve mermada su capacidad de gobierno. En las postrimerías del desarrollo del inglés medio, en el siglo XIV, la vida cotidiana se ve alterada por hambrunas, pestes y guerras. Se instala el escepticismo. Sin embargo, este período es la apoteosis del inglés medio, e incluso de la literatura medieval en otras lenguas, como el italiano, ya que es el momento de esplendor de sus tres grandes gigantes, Dante, Petrarca y Boccaccio. Para Inglaterra, el siglo XIV es el siglo del despegue literario, marcado por un revival que se relaciona con los cuentos o romances caballerescos y con los grandes poemas religiosos. No faltará más, sea como gustéis. Besaré a vuestro placer, como a galán corresponde. Y más, no sea que os defraude, que insistir más no debéis. Acercarse a ella al punto, y en sus brazos lo toma, e inclinándose amorosa, con el buen hombre se besa.
En cortesía, mutuamente, a Cristo ambos se ofrecen. Luego va ella hacia la puerta y, sin más, desaparece. Podremos aprender mucho de los autores que han escrito hace 600, 700 años, 1000 años. Entonces, hoy día para mí es como encontrar tesoro, encontrar con esos libros de que estamos hablando. Porque no solamente son fieles y traducciones a los autores, Chaucer, Langland, John Gower, pero también reflejan lo que para mí fue la gente de aquel tiempo y muestran que somos universales en todos los sentidos. Universales no solamente en el sentido geográfico, pero también histórico, a través de los tiempos. Y hoy día necesitamos saber cómo pensaban la gente de aquel tiempo, cómo fueron la gente de aquel tiempo. Entonces, por eso doy las gracias de todo mi corazón al doctor de la Cruz, al doctor Marcos, al doctor Cañete, para haber regalado a mí, una persona de habla inglés, este tesoro. Así, la obra Inglés Antiguo, base de la filología inglesa, recorre la evolución histórico-cultural de esta lengua hasta llegar al gran momento de esplendor que experimenta en el siglo XIV. Una lengua que hoy se ha expandido por todo el planeta con una riqueza y una fuerza que nunca hubieran podido imaginar aquellas primeras tribus germánicas que invadieron las islas en el siglo V, transformándose en el primer eslabón de esta maravillosa cadena evolutiva.